Somos un lugar de oportunidades, riquezas y tradiciones. Somos la raza que siempre lucha por sus ideales. Somos hipotes, las leyendas de los pueblos y mitos urbanos. Somos la ola perfecta de toda la región, el país de los mejores atardeceres. Somos El Salvador, grande como su gente. Este año, la marca país de El Salvador lleva por nombre Grande como su gente, donde claramente se destacan las maravillas que envuelven al pulgarcito de Centroamérica. Y está bien, digo, ¿qué país no lo hace? Esencial Costa Rica. Sin embargo, cuando vemos imágenes y videos que contradicen el discurso institucional, descubrimos que hay otra versión de los hechos mucho más interesante de analizar. Es decir, la democracia, paz y libertad es cuestionable en un país cuyo presidente es señalado de ser un tirano y quien en su cuenta de Twitter se autodefine como el dictador del Salvador. Entonces, ¿es Nayib Bukele un millennial totalitario en El Salvador? Veamos a continuación. Nosotros usamos muy a la ligera el término totalitarismo. Ya pronto vamos a oír, a medida que se acerquen las elecciones, un montón de candidatos y un montón de gente diciendo: ay, es que este candidato es totalitario, este tiene ideas totalitarias, incluso que este apoya regímenes totalitarios y que aquí, que allá, cuando en verdad casi nadie tiene una idea de lo que significa verdaderamente el totalitarismo. Pero entonces, ¿y nosotros sabemos lo que es totalitarismo? ¿Qué es totalitarismo? Bueno, al igual que en todas las ciencias sociales, tenemos muchas definiciones de lo que sí es y de lo que no es totalitarismo. Sin embargo, hay dos autores politólogos llamados Friedrich y Bersinski que en 1958 encontraron que hay 6 elementos esenciales para poder definir que un Estado es totalitario. En primer lugar, dicen que ese Estado tiene que tener una ideología oficial y una visión del Estado que sea ideal. Además de eso, que la heterodoxia, es decir, la diversidad de ideas dentro del Estado, tiene que ser castigada. Además, dicen que estos dos autores dicen que tiene que haber un partido único, burocrático y jerárquico, que sea conducido por un solo hombre en la mayoría de los casos. ¿A qué les suena, verdad? Finalmente, hay otros elementos que estos autores identifican como parte necesaria para poder definir un Estado totalitario. Por ejemplo, que la policía sea terrorista, que haya un monopolio de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, un monopolio de las armas también, y finalmente que también tengan una economía centralizada. Pero no nos equivoquemos. El hecho de que un gobierno cumpla con alguna de estas características no significa que sea totalitario, y de igual manera
los gobiernos totalitarios no obligatoriamente tienen que cumplir con esas 6 características, ¿verdad? Estos elementos son más bien guías que nos ayudan a identificar qué tanto se inclina un Estado o un gobierno hacia lo totalitario. Pero la realidad es que, al igual que en todas las ciencias sociales, es muy difícil hacer un molde universal para que en el que todos los gobiernos totalitarios calcen. Pero bueno, ahora que ya entendemos un poco lo que es el totalitarismo, podemos proceder a aplicarlo para el ejemplo centroamericano y específicamente para el ejemplo salvadoreño. Si estamos hablando de totalitarismo, deberíamos de apuntar más bien hacia el vecino del norte de la tierra del K-pop, ¿no? Pues no necesariamente. Hablemos de Nayib Bukele en El Salvador. Un mandatario carismático que inunda las redes sociales y proyecta un perfil muy diferente al del resto de políticos a los que estamos acostumbrados. O bueno, eso pareciera. Caracterizado por ser el presidente más joven de la historia de El Salvador, llegando al poder con tan solo 37 años. Y por representar de muchas maneras aspectos de una nueva generación de gobernantes, siendo incluso calificado por algunos como un presidente millennial. Pero, ¿esto qué significa? Millennial está conformado por las personas nacidas entre 1981 y 1996 y son descritos como la primera generación global que creció con internet, redes sociales y dispositivos móviles. Nayib cumple muy bien con estas características y lo hemos visto desde el inicio de su gestión compartiendo selfies en Instagram y constantemente publicando en Twitter. Además, incluso lo hemos visto en entrevistas con youtubers famosos como hace poco en Luisito Comunica, en donde mostró un lado mucho más coloquial de sí mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el totalitarismo? Pensamos que las figuras totalitarias deben verse como señores poco populares, con cara de pocos amigos y temidos por todo el mundo, aunque esta idea no podría estar más alejada de la realidad. Aún así, ¿cómo es posible que un gobernante tan moderno, tan popular y casi percibido como un influencer sea totalitario? Bueno, eso que nos lo responda él, quien tomó la decisión de autodefinirse en su biografía de Twitter como el dictador del Salvador. Un poco extraño como estrategia política, pero nada fuera de lo común para venir de parte de un millennial. Pero veamos otra perspectiva. Desde el gobierno de Nayib Bukele encontramos múltiples acciones que nos muestran un totalitarismo vivo en El Salvador. Entre ellas, y la más sonada a nivel internacional, fue la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eliminando toda separación de poderes, ya que las personas electas eran afines a su partido. Y no está de más resaltar el comentario con tintes muy amenazantes que hace a la hora de responder ante la crítica internacional. Acción seguida a estos eventos se encuentra el aval de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones para que sea legal la reelección presidencial. Aunque estas personas defienden que esto no quiere decir que Bukele va a volver a ser electo, se encuentra de forma muy clara cómo acomoda las leyes y los eventos en beneficio propio. Este cambio en la Constitución salvadoreña representa una gran regresión en la democracia misma, ya que solamente socavan el contrapeso que existe ante el Poder Ejecutivo. Recientemente, el presidente está buscando potenciar la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Esta misma actúa como lo que se conoce como Ley Mordaza. La aprobación de esta misma impediría que cualquier persona y organización recibieran donaciones políticas, poniendo dentro de este mismo impedimento a organizaciones de ayuda social y sectores de prensa críticos, limitando claramente en mayor medida la libertad de expresión y prensa, creando solamente una versión oficial de los hechos. Si lo analizamos en retrospectiva, El Salvador ha sido golpeado por la pobreza, la violencia y desde hace muchos años por el totalitarismo. En 1931 se instaura la primera dictadura militar, teniendo como líder a Maximiliano Hernández, quien ordenó, entre otras cosas, una violenta represión en 1932, dejando entre 10.000 y 30.000 campesinos asesinados a manos de militares y fuerzas de seguridad.
Hernández impulsó un orden de hierro y sangre, donde por medio de medidas coercitivas y violentas contuvo la creciente inseguridad de ese entonces, lo que resulta curioso si traemos sobre la mesa que en la actualidad, en nombre de la paz, seguridad y bienestar, se violentan derechos de amplios sectores de la población, que sufren estigmatización y represión. Esto mismo ha impulsado la mano dura implementada por Bukele, que para contrarrestar los hechos delictivos en el país, autorizó la fuerza letal en las cárceles y privó a las pandillas detenidas de las condiciones de salud dictadas a raíz de la pandemia. Por tal motivo y tras una revisión de los hechos, resulta válido afirmar que Nayib Bukele cumple con ciertas características que describen a un gobernante totalitario, principalmente por el creciente control en los poderes del Estado, por el uso del ejército para amedrentar e imponer desde el gobierno una realidad y una serie de ideas, cuando impulsa medidas que violentan el derecho a la libertad de expresión o cuando se burla y minimiza cualquier tipo de crítica o cuestionamiento no positivo para su gobierno. Sin embargo, para muchas y muchos, no deja de ser el presidente más joven, más cool, el rey de Twitter y de las selfies, quien revivió la democracia, ganó la asamblea gracias a votos reales y limpió la casa. La última palabra la tienen ustedes, que con los conceptos discutidos con anterioridad en este video, podrán discutir si estamos frente a prácticas totalitarias de Nayib Bukele en El Salvador.